que no tenga fuerzas. Buen día, yo, Gabriela Rivero, junto a mis compañeras Angine Almirante, Gabriela Gascón, Patricia Quintero y Nelet Cañate, vamos a describir de qué vuelan de la antropóloga Michelle Asensio. Un breve resumen de un amplio tema con diversos contextos imaginarios religiosos venezolanos. Comenzamos con el catolicismo popular. Se admite que en el catolicismo popular latinoamericano hay diversos instituciones sociales, ya que va más allá de la historia en Europa, Asia y África. En Venezuela o en Latinoamérica se tienen muchas creencias, se cree en la Virgen María, en San José, José Gregorio Hernández, son muy devotas, tienen muchas devociones, muchas creencias que tienen secuencias o que hay diversas características dentro de las religiones. También se tiene pedir, cumplir y ofrecer. Se podría explicar de la siguiente manera, es decir, yo voy a pedirle a la Virgen María que me conceda la salud de algún familiar, a cambio yo voy a ofrecerle ir a la iglesia todos los domingos. En algunos lugares se te tiene como algo muy arraigado, es decir, si no cumples con lo que prometiste, con lo que ofreciste a cambio del favor que te ofreció en lo que a la persona que tú pediste, a la religión, a la Virgen María, a San José, lo que pediste puede tener graves repercusiones eh, a nivel personal o en el pueblo en general. Puede tener graves consecuencias si no cumples con lo que pediste. También es una religión subjetiva. Bueno, muchas de las religiones son subjetivas porque uno lo ve y lo entiende como mejor lo quiere enmarcar en su vida y de esa manera transmitirlo. No todos los venezolanos siguen el libro, la Biblia, de muy estructuralmente. Se entiende que lo hacen también por creencias, por historias. También forma parte o sea, hay que ir más allá de las esferas socioculturales. Eh, También en diversos pueblos venezolanos tienen muchas creencias en alguna persona. Por ejemplo, en los Andes, en Mérida, se tiene culto o se rinde culto a San Isidro Labrador, en Barlovento, Curiepe, en Semana Santa, el Niño Jesús, la Virgen María, entre otros. Muchas regiones tienen su religión muy consigo, su ideología muy consigo también y su creencia. Muchos creen en, en las ánimas venezolanas, espíritus, eh, milagros, prodigios. La sociedad venezolana es tan diversa y muchos son las devociones que se tienen en las religiones que se encuentran en Venezuela. Así pues, se exteriorizan las religiones. En el abigarrado mundo de lo sagrado destacan mucho lo que es la liturgia, la creencia, el ritual. Tenemos el ritual al bautizo, que es como una regla universal para estar en cualquier religión, es como una marca, un sello para pertenecer a la religión y es como que se hace en cada religión, valga redundancia, donde se bautizan las personas para pertenecer a dicha organización religiosa. Y pues de esta manera culminamos lo que es De que vuelan de la antropóloga Michelle Asensio, donde muchos autores nombraron las diversas religiones que se encuentran en el país. Buen día, y yo a continuación les voy a hablar un poco acerca del primer tema del libro, el cual lleva por título Las sociedades de la desconfianza, en el cual la autora hace un breve resumen acerca del tema principal, el cual es la religión, específicamente la religión católica y las paganas o de hechicería. Ella comienza hablando un poco acerca de cómo tuvo un cambio la sociedad africana y de América cuando llegaron los colonizadores a instaurar su religión
católica cristiana y cómo esto sin duda dio un cambio de 360 grados a la cultura, a la economía de estas regiones. Luego de eso se centra en el tema principal del texto, el cual es la maldad, el pecado, cómo surge este concepto y cómo las diferentes religiones lo ven desde su punto de vista, cómo lo manejan. Personalmente me impactó el texto en el sentido de que las dos religiones tienen muchas similitudes en cuanto a estos términos. O sea, en las dos se maneja el término de premio y castigo, de pecado, milagro, de persecución o de bienestar, por así decirlo. Aunque tienen algunas cositas ahí que podrían variar, en líneas generales es bastante similar. En la religión católica, la diferencia que podemos notar en este concepto es que la culpa se centra en el individuo. O sea, yo soy el culpable de mi castigo o de mi premio. O sea, yo como individuo peco, hago la acción que está mal y por eso tengo una consecuencia. Mientras, bueno, y de igual manera con el milagro, yo me porto bien y Dios me premia, o yo hago un pacto o una promesa y Dios, yo le doy algo y Él me da algo. O sea, ese trato. Mientras que en cuanto a la religión pagana o de hechicería se maneja un poco distinto. Sí está el concepto de premio y castigo, pero ellos atribuyen esas malas acciones a los santos o a los espíritus. O sea, ellos dicen, fue Changó o Chum que se apoderó de mí y hizo que yo hiciera esto, o hizo que yo dijera esto, o actuara de cierta manera. Entonces, ahí podemos ver la diferencia. Mientras que en la católica es individual la culpa, ellos le atribuyen esa culpa a los santos. Y también tienen esta manera de trueque en la que ellos les ponen en los altares o les brindan ofrendas a los santos y los santos les dan protección, bienestar, entre otras cosas. Incluso es algo tan cotidiano que estas personas atribuyan sus malas acciones y sus problemas y todo en general a estos espíritus que en África los psiquiatras y los psicólogos cuando van a detectar alguna enfermedad mental ya tienen esto como, bueno, esta persona me va a decir que él no está mal, solo que es por esto que lo hace, pero todos sabemos que realmente la persona sí puede tener algún padecimiento mental, pero que él lo va a excusar con su religión. Entonces, ese punto me pareció súper interesante. Y al final de todo este texto yo creo que la reflexión es, o bueno, lo que personalmente yo pienso, es cómo las religiones en general, pero en este caso estas dos específicamente, tienen una manera de controlar a sus creyentes. O sea, porque con en caso de la católica, con esta versión del pecado, del premio, del castigo, del infierno, de que si haces algo malo te va a pasar muchas cosas peores, tienen a la gente controlada, porque la verdad es que, bueno, yo no voy a hacer esto porque me van a castigar. E igual manera de la otra parte, la religión pagana. Obviamente es muy personal en lo que tú creas, da igual, ¿verdad?, como tú lo quieras ver, pero la realidad es esta, es, digamos, una clase de control que ejercen estas religiones gracias a estos conceptos como el de maldad o el de pecado. Entonces, bueno, yo creo que esa es la reflexión más importante de este texto. Y para seguir comentando un poco acerca de lo que estaba hablando mi compañera y para darle un cierre a esta exposición, les voy a explicar lo que dice la autora al final del texto. Al final del texto, ella hace una comparación directa de lo religioso con la realidad sociopolítica del país y cómo muchos partidos y muchos candidatos políticos adoptan ese discurso religioso para de alguna manera entrar en los corazones, los sentimientos de las personas y bueno, si algo sale mal, excusarse también en esa religión y decir, bueno, pidámosle a Dios que nos ayude o pidámosle a tal espíritu, a tal entidad, a tal divinidad que nos ayude, cuando en ellos está realmente el futuro de nuestro país. Ella también comenta cómo las cuestiones religiosas y todo lo relevante a este tema está en constante cambio en nuestro país y también un punto que me pareció bastante llamativo es que ella dice que la pobreza e incluso toda esta situación le favorece a las religiones de salvación debido a que son futuros creyentes, porque bueno, todos sus problemas, su pobreza, todos sus males van a estar aliviados o se van a sentir reconfortados en el discurso de la salvación, de la bondad de Dios y todo esto. Y también un último tema que quiero tocar que me parece súper interesante es como ella habla de que incluso estos temas no están ligados netamente a que tú seas creyente activo. Esto puede pasar porque creas en Dios o también porque, bueno, la cultura o cómo hemos sido criados en América Latina mayormente, nos hace tener una cultura de creencia algo, de creencia, bueno, a lo bueno, a lo malo, a lo blanco y a lo negro, digamos de algún modo. Y no necesariamente tienes que estar o ser partícipe de una religión para poder estar participando de manera directa o indirecta en este discurso religioso, por así decirlo. Imaginarios religiosos venezolanos. En un contexto donde todo es incertidumbre y el gobierno no se hace cargo de las preocupaciones del venezolano, es muy recurrente la creencia religiosa, sea que seas marianoncero, católico
cristiano o evangélico o de cualquier otra religión, siempre terminas creyendo en algo. El discurso de la antropología venezolana sobre la religiosidad muestra que estamos ante una sociedad creyente y religiosa, que se ha servido, como todas las sociedades nacidas del colonialismo, de la religión católica, para así crear y transformar sus propias creencias. La religión toma el papel de transformador de los valores en la representación social del individuo y de la sociedad. El ciudadano adopta una relación de doy para que me den o de doy para que no me quiten lo que ya tengo con la religión. Entonces podríamos decir que la relación con la religión es del temor a perder. Una sociedad que tiene miedo cree, invoca, reza y pide a Dios, a los santos y a los espíritus. Las vírgenes salen en procesiones en las marchas, las vírgenes son decapitadas y profanadas. El presidente denuncia que le están invocando vudú a Miraflores. Las iglesias son profanadas, se reza el rosario en los condominios, las nupcias apostólicas son atacadas y las predicciones de los babalaos salen en los periódicos. Entonces estamos ante una sociedad totalmente religiosa. Entre los años 40 y 50 se genera la creación lenta y la difusión de la religión marialeoncera, adquiriendo esta su popularidad a raíz de la explosión petrolera. También reúne una serie de tradiciones, enfoques y creencias que han sido reiteradamente señaladas por investigadores. Además, en Venezuela, el catolicismo popular incluye vírgenes venezolanas, el Nazareno, santos como el Padre Claret, la Virgen del Carmen, Santa Bárbara, la Virgen de la Candelaria y José Gregorio Hernández, el santo venezolano con mayor popularidad. Hola, yo soy Angie Narváez y ahora vamos a tocar un punto sumamente interesante en toda esta exposición que se trata sobre las diversas iglesias evangélicas. Conviene aclarar de inmediato que las iglesias evangélicas son todas aquellas basadas en el protestantismo, que es la corriente religiosa basada en el cristianismo impuesto por las ideas del alemán Martín Lutero, fundada a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX en los Estados Unidos. Estas confesiones son muy comunes y numerosas en nuestro país Venezuela y en América Latina en general. Comienzan a llegar a mediados del siglo XIX, pero no es hasta los años 50 del siglo XX donde se hace mucho más notorio y alcanza un auge mucho mayor. La fuerza expansiva del Evangelio se acentúa a partir de 1960 y es mucho más efectiva en sectores medios y populares. Los que más tienen adhesión son los pentecostales y los adventistas, y en sectores medios urbanos los testigos de Jehová y los mormones. Angelina Poggiak-Els es la antropóloga que más ha estudiado a los evangélicos en nuestro país. En un libro publicado en 1998 destaca que por lo menos un 10% de la población tiene una relación directa o indirecta con esta devoción. Se desprende que hay dos tipos de corrientes adscritas al pentecostalismo. La primera recluta a sus miembros en zonas muy pobres y rurales, donde por lo general hacen una comunidad alrededor de un pastor que es muy carismático y que no tiene ningún tipo de formación teológica. Este pastor, que es miembro de la comunidad, dirige los servicios e interpreta la Biblia. Los miembros de la comunidad se llaman hermano y hermana y se ayudan entre ellos. Además, se observan normas de conductas muy estrictas. No toman alcohol, no fuman, rechazan temas como el divorcio, el aborto, las mujeres se dejan crecer el cabello y utilizan faldas largas y mangas largas. Sus ritos se basan en cantos y palmadas y con ayuda del Espíritu Santo y la imposición de manos sanan a los enfermos y ayudan a los afligidos. Sus dirigentes hacen énfasis en las curaciones milagrosas y los exorcismos. Luchan sus pastores en contra de los demonios, hechiceros y brujos que antes acudían a los grupos de las religiones afroamericanas como la santería, el candomblé y el vodú. Además, practican el bautismo por inmersión completa que tiene lugar en los ríos. El segundo tipo de congregación es mucho más estructurada. Por lo general tienen su propio templo
o se reúnen en antiguos cines, sus miembros cuentan con mayor recursos económicos, los pastores son egresados de seminarios bíblicos, es normal que ofrezcan servicio dominical para niños, jóvenes y adultos, y los templos que tienen mucho más recursos pueden ofrecer desde asesoría jurídica, servicio médico y actividades sociales para toda su comunidad. Además, esta organización utiliza muchísimo los medios de comunicación para transmitir sus servicios y ofrecer testimonios de su comunidad de los que han sido sanados o liberados por el demonio. Dentro de esta segunda corriente, las normas éticas son un poco más permisivas. A pesar de que igualmente no fuman ni beben, las mujeres pueden vestirse a la moda. Y no solamente creen en el más allá, sino también en los beneficios de la vida actual. La llamada teología de la prosperidad ha tenido un gran éxito en el ambiente urbano. Sus creyentes pagan sus diezmos y se rigen por las normas prescritas. Los bautizos se llevan a cabo en sus propios templos o en piscinas. Pollack Els piensa que la popularidad de estas iglesias se debe a que funcionan como un freno frente a todo el caos que vivimos en la posmodernidad, donde carecen muchísimo los valores éticos y morales. Entonces las personas buscan refugiarse en normas muy rígidas que puedan controlar y reordenar su vida. David Smilde, sociólogo que se ha dedicado a estudiar por años el Evangelio en nuestro país, señala que los evangélicos poseen una moralidad clara, absoluta, abstracta e individualista, donde declaran sus fundamentos en que el individuo es controlado por Dios o por Satanás, según su comportamiento. La parafernalia del rito puede conocerse como lo que transita de lo profano a lo sagrado. Los objetos utilizados en estos rituales se consiguen hoy en día en tiendas especializadas. Están las tiendas que venden objetos para la religión católica y comercios que venden objetos para la religión santera, por ejemplo. Los evangélicos son los menos dados al comercio, puesto que no adoran imágenes, y sus rituales los basan en la palabra. Sin embargo, producen material impreso, como por ejemplo libros de oraciones, consejos o recomendaciones. Para conocer la liturgia de una religión es importante asistir a sus ceremonias, ya que los rituales son la parte viva de la religión como tal y representa el compromiso entre los fieles creyentes y la divinidad, el cual utilizan para agradecer o suplicar. Cabe destacar que es importante en todas las religiones, pero sobre todo en la religiosidad popular, prestar muchísima atención tanto a sus rituales como a la parafernalia utilizada en los mismos. Los productos naturales, como por ejemplo las hierbas que tienen propiedades curativas, son una tradición que se transmite oralmente. Mientras tanto, los productos fabricados, como por ejemplo los velones, los inciensos, las estampillas, los amuletos, entre otros, se les adjudican ciertas propiedades que se relacionan con valores sociales, puesto que se piensa que estos elementos tienen ciertos poderes que pueden atraer el éxito, el dinero, destruir al adversario, atraer la buena o la mala suerte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Quintero y yo les voy a exponer sobre la religión de María Leonza. En Venezuela originalmente se le conoce esto como un rito, ya que no le dan el nombre que debería ser, y es que esto sí es una religión. De hecho, es una de las religiones más antiguas y más conocidas y grandes de todo el país. Y se le da el nombre de religión porque esta tiene un panteón de dioses, un cuerpo sacerdotal, mitos, ritos, leyendas, ceremonias. Y los mitos de María Leonza comenzaron a circular entre los años 40 o 50 del siglo XX. Y se hablaba de que María Leonza era una mujer de tez blanca, hija de españoles, quien su nombre original era María Alonso. Y tiempo después se convertiría en una diosa que llevaría por nombre María Leonza y se paseaba en las selvas encima de una danta, protegiendo su reino. Otro mito de María Leonza es que ella era una princesa indígena, hija de un cacique de la tribu Nibar del estado de Yaracuy, de donde ellos son provenientes, y habla de que fue raptada por una enorme serpiente anaconda quien vivía en el fondo de la laguna de Valencia. Otro mito que para mí es el más controversial es que ella la llegan a comparar con la Virgen del Coromoto. Cuando esta se le apareció a los indios en 1651, hablaban de que era la mismísima María Leonza. Esto es una religión que ha tenido muchísimo de qué hablar porque habla también sobre lo mestizo, el indio Guaycaipuro, María Leonza.
Los devotos a esta religión los denominan las tres potencias, y es súper interesante porque este mito de María Leonza ha ejercido una fuerte atracción por los intelectuales y los artistas. De hecho, en la autopista Francisco Fajardo en Caracas, posa una estatua de María Leonza encima de la Danta, hecha por el escultor Alejandro Colina, y esta réplica que está adornando esa autopista da cuenta como a la exaltación de figuras de los héroes de la independencia, de los caciques y de la mismísima María Leonza como símbolos de identidad nacional de nuestro país. Si bien la religión de María Leonza comprende diferentes rituales, se describe el ritual de la curación, por ejemplo, pues son los más comunes dentro de este sistema religioso. La consulta inicia, cuando van a practicar este tipo de rituales, la consulta inicia como obligatorio con un rito de adivinación para identificar el mal, el bien, lo que aborda la persona. Luego es como fumar tabaco, y es un poco extenso ese tema también del ritual como tal de María Leonza. Yo podría decir que la religión de María Leonza es como una religión de éxtasis, en los cuales los dioses se sienten poseídos por un alma que baja, entra en ellos y les permite dar un mensaje a quienes están allí como receptores. El culto de María Leonza es un movimiento espiritual, de hecho es el más popular del país, como les estaba mencionando, y se caracteriza por ser autóctono. En él se mezcla el espiritismo con diversos sentimientos de religiosidad, y en múltiples representaciones María Leonza siempre ha estado vinculada con el espiritismo y la naturaleza. Gracias. Hoy en día cualquier persona puede ir a una perfumería a obtener una estampita o una oración que quieran venerar, pero si hay algo que es cierto es que ya las oraciones de hoy en día no tienen el mismo sentimiento y valor religioso que tenían con las que crecimos, o las que ya hoy en día conocemos desde hace muchísimos años. No sé si es como la gramática o el sentimiento sagrado, el estilo dramático que tenían las oraciones de antes. Ya de hecho hoy en día las hacen más cortas, menos extensas, tipo para que puedan caber en una estampilla de 9 por 9 centímetros. Sí se ha perdido bastante eso, el carácter religioso, la veneración, ese sentimiento de religiosidad que podíamos leer en las oraciones de antes. Buenos días, mi nombre es Nailet Cañate, y en esta exposición que hemos elaborado el día de hoy, yo les voy a hablar acerca de los imaginarios religiosos venezolanos. La relevancia del discurso antropológico sobre lo religioso que ha venido construyendo en el país a partir de los años 70, se trata del discurso sostenido, rigurosamente elaborado, que sorprende con su consistencia y la agudeza de sus análisis sobre la sociedad venezolana. Este discurso revela cuánto se ha desatendido y excluido la mayor parte de la población. También revela la influencia que se ha desatendido y excluido gran parte de expansión de la religiosidad popular, sobre todo en el caso de María Leonza, como mi otra compañera lo habló. ¿Qué trato de decir con todo esto? Que hay muchas fuentes de religión. Hay religión católica, cristianismo, Testigo de Jehová, María Leonza. Hay muchas religiones. Entonces, cuando las personas mayormente se ven ahorcadas, se ven necesitadas, entonces acuden a este tipo de religión. Hay mayormente otras que acuden a otra religión más fuerte, como es en el caso de María Leonza. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Cuando las instituciones sociales y los gubernamentales no ofrecen respuestas a los problemas y a las frustraciones personales de los grupos sociales, suceden muchas cosas. Los espíritus hablan por ellos,
como lo revela en las investigaciones de Yolanda Salas, que ella asegura que si el Estado condena a gran parte de sus ciudadanos a las indigencias, si los sucesivos gobiernos han excluido o son indiferentes los venezolanos, hombres y mujeres que buscan a los dioses para obtener ayuda y protección, si no hay seguridad en las calles, si el desorden polula y las amenazas de disolución es constante, lo sobrenatural ocupa cada vez más espacio y empaña la realidad. Esto quiere decir que por muy que la gente, los venezolanos, busquen ayuda en la parte de los gobernantes y los gobernantes recurren a este tipo de rituales que son la religión de María Leonza, entonces ¿a quién vamos a correr a insistir ayuda nosotros como venezolanos? O sea, si estamos en un país donde amerita está la delincuencia, hay muchas inseguridades y los gobernantes no brindan esa seguridad que nosotros realmente necesitamos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a solicitar ayuda, vamos a pedir ayuda de nuestra religión. Por eso es que hay mayormente mucha gente que son religiosos, que asisten a este tipo de religión mayormente.